Hoy te voy a contar la historia de un héroe que pasó de ser la burla a convertirse en uno de los personajes más importantes del cine moderno de superhéroes. Y no es ni más ni menos que el rey de Atlantis, el poderosísimo Aquaman, el que antes era un meme y ahora tiene una de las películas más taquilleras del género. Así que prepárense, porque esta es la historia definitiva de Aquaman, desde su creación en 1941, pasando por sus peores humillaciones en la cultura pop, y llegando finalmente a su renacimiento como leyenda en el cine. Pero antes debo recordarles de que se pasen por el canal del Hyper Team, donde andamos subiendo contenido ricolino. Así que después de terminar este video, pásense por allá que se la van a pasar chévere. Y si les gusta este tipo de videos, no olviden dejar su like, compartir y todo ese tipo de vainas para traer un poco más de contenido, así ya tú sabes, hablando de la historia de varios superhéroes. Y sin nada más que agregar, ahora sí comenzamos con el video. Los creadores de Aquaman son Mortimer Weinsinger y Paul Norris. El primero fue un agente literario, editor de pulps y revistas de historietas y escritor. Trabajó durante casi 3 décadas en DC Comics, en varios proyectos de Superman, y es co-creador de Aquaman, Green Arrow y de Johnny Quick. También colaboró en la serie The Adventures of Superman de George Reeve y es autor de 2 libros. El primero es de 1001 cosas valiosas que puedes conseguir gratis y el segundo es El concurso. En cambio, Paul fue el dibujante original de las primeras historias de Aquaman, o sea que gracias a él tuvimos el traje, el físico y la estética en los primeros cómics del Rey de Atlantis. Pero no todo era felicidad, evidentemente. La tensión entre Norris y Weinsinger parecía haber sido una mezcla de diferencias profesionales, prioridades distintas y personalidad de editor. Por un lado, Norris era más artista y también buscaba estabilidad económica, lo que lo llevó al periodismo gráfico. Y Weinsinger tenía una visión muy editorial y autoritaria, lo que lo hacía difícil para algunos creativos con los que trabajaba. Pero la relación que tenían no era de amistad, solo era de colegas. De hecho, incluso vivían relativamente cerca, pero ninguno de los dos se dio cuenta hasta mucho más después. Pero el verdadero problema fue cuando Norris firmó un contrato sin darse cuenta con el periodismo de PM de Nueva York, lo que lo forzó a dejar su labor en DC para dedicarse a las tiras de prensa. Pero la verdad no le creo nada sobre el tema de que firmó sin saber un contrato, porque hay que ser muy despistado para hacer eso. Yo lo podría hacer porque yo soy medio volado, pero en el caso de Norris, no sé, es debatible. Más teniendo en cuenta que lo que ganaba por una página de cómic era $13. Y hasta donde se sabe nunca más volvieron a interactuar, e incluso Norris fue olvidado por DC. Ni siquiera lo ponían como co-creador del personaje de Aquaman. Fue a partir de Aquaman volumen 6 número 7 publicado en el año 2003 que le empezaron a atribuir como co-creador del personaje. Ya con el contexto claro de quiénes fueron los que crearon Aquaman, vamos a hablar de esta versión, ya que era un poco más simple. De hecho, su padre era un científico humano que descubrió la ciudad perdida de Atlantis, y usó sus conocimientos para darle a su hijo la capacidad de respirar bajo el agua y comunicarse con la vida marina. Y no tenía nada de la realeza marina, ni siquiera un tridente chingón, y tiraba más una versión de Tarzán acuático. Una comparación bastante extraña, pero era la edad de oro y plata de los cómics, y por esos años todo era extraño. Pero fue a partir de los años 50 y 60 que empezó a tomar la forma de la versión clásica, el rey de Atlantis, hijo de un humano y de un atlante. Aquí nació Aquaman el noble, el gobernante, el diplomático, pero también salió un detallito pequeñito que tenía que ver con la apariencia de su traje. Creo que el meme más conocido de Aquaman es donde se lo ve subido sobre unos pescaditos. Esto proviene de la serie de los Super Amigos, transmitida en 1973 hasta 1985. Esta versión presentaba a Aquaman como un héroe amable, súper optimista, que hacía cosas como montar 2 caballitos de mar, o comunicarse con peces mediante un glup glup glup. Bienvenidos a mi show. El show de Aquaman y sus amigos. Y... ustedes son los amigos. ¿Entienden el del título Aquaman y sus amigos? Ustedes son los amigos. Lo peor que casi nunca era útil en las misiones de tierra, que era básicamente el 90% de la serie, no mamen. Y la combinación de colores en el traje pues hicieron la mezcla perfecta para que tuvieran al payaso del grupo. Un título que le ha perseguido por años. E incluso el tema de que él habla con los peces sigue siendo vigente en el año 2025, ya que hay personas que todavía no saben qué pedo con eso. Y aquí lo voy a dejar bastante claro, él no habla con los peces, sino que los controla mediante telepatía.
telepatía para que haga lo que él ordene. No es que se pone a estar conversando con una tilapia y dice, bueno, brother, ¿qué tiro contigo? Grande Netuno! No sé de dónde porongas es este video, pero es bastante raro y como este hay un montón de ejemplos más burlándose del Aquaman. Por ejemplo, se han burlado en las series de Robot Chicken y de South Park, o sea, técnicamente este sería el final del personaje de Aquaman. Su punto más bajo, la caída que posiblemente no se hubiera podido recuperar si no hubiera sido por una persona. A partir de los años 90 DC dijo, ok, hay que darle un volantazo a Aquaman porque ya mucha huevada le están tirando. Así que trajeron al escritor Peter David. Él es el responsable de una de las reinvenciones más potentes del personaje, ya que él nos trajo la versión de Aquaman barbón con un pelo largo así rubio que tú dices, damn, qué duro que se ve, con una actitud más ruda y con un arpón en vez de mano, la definición de ser un verdadero macho. Pasó de ser la burla del salón a convertirse en un rey guerrero. También en esos años surgió una de las tramas más oscuras de la historia del personaje. En el cómic de Adventures Comics y luego en varias historias más modernas, Aquaman vive una de las tragedias más fuertes de DC. Black Manta secuestró a su bebé, Arthur Curry Jr., y este muere ahogado sin que Aquaman pueda salvarlo. Esto definió la rivalidad entre Aquaman y Black Manta como una de las más sangrientas y personales de todos los cómics, porque ya no solo era una típica historia de superhéroe contra villano. No, eso tuvo un poco más de profundidad. Esto es una historia donde el padre va en busca del asesino de su hijo. Y para la suerte del personaje siguieron historias igual de buenas como El Trono de Atlantis, The Others y la versión de New 52 escrito por Jeff Jones. Y mientras el tiempo pasaba, Aquaman se estaba transformando en un personaje más profundo, un rey conflictuado entre dos mundos, la superficie y Atlantis. Y sobre todo alguien que se ganó el respeto con liderazgo, fuerza bruta y tragedias muy reales. Pero el cambio más radical llegó cuando DC decidió apostar por alguien radicalmente distinto para que interpretara al Aquaman del DCU. Y el elegido fue Jason Momoa, el cual visualmente se ve como un vikingo imponente, pero que sí te puede lanzar uno que otro chistecito de vez en cuando. En sus primeras apariciones en Batman v Superman y Justice League pudimos tener unos pequeños detallitos de cómo era esta versión de Aquaman, la cual era más salvaje, más imponente y lo podríamos decir que era un rockstar acuático. Pero en la película de Aquaman de 2018 es donde todo explotó. Y me refiero a la taquilla, que superó los $1.000 millones. ¿En qué momento pudimos haber pensado de que Aquaman iba a recaudar mucho más dinero que la Liga de la Justicia? Eso sí que está de locos. Pero hablando netamente de la película, es muy sólida cuestión de guión, nos cuenta muy bien el origen de Arthur, el cual tengo que recalcar que es el origen más conocido del personaje, donde su padre era un farero y se enamoró de la reina de Atlantis. Y de ese lindo pero a la misma vez extraño amor nació Arthur Curry alias Aquaman. Pero la reina aparentemente tenía que casarse con otro brother y de ahí nació el poderosísimo Orm, o mejor conocido como The Ocean Master, bro. Él se vuelve el nuevo rey después de que su padre haya muerto y después de desaparecer a su madre. Y tiene el plan de destruir a la superficie porque mucho contaminan y de paso se va a cargar a su medio hermano Arthur, simplemente porque le cae mal. Así que crea un elaborado plan donde va a hacer pensar a los atlantianos de que la superficie es quien quiere conquistar Atlantis. Y para realizar esta misión está colaborando con el mismísimo Black Manta, el cual odia a Arthur porque mató a su padre. Bueno, técnicamente no lo mató, ya que se mató solito. ¡No nos puedes dejar así! ¡Por favor! ¡Asesinan a inocentes, pirata! ¡Que el océano tenga piedad! Alto mamá verga, el Black Manta se indigna porque no salvó a su padre, el cual había matado a mucha gente inocente. Es como que, cuestionable, brother. Pero igual su diseño, papá, qué rico que se ve, loco. Me encanta esa fidelidad a los cómics. El traje de The Ocean Master también está bastante duro, pero el traje de Aquaman es otra onda. Realmente Jason Momoa hace ver que ese traje es como que bien de machos, loco, no jodas, qué fidelidad a los cómics, qué excitación. ¡Me corro!
En cuestión de coreografías, pues sí te diría que la mayoría que ocurren en tierra, que técnicamente son dos, pues la verdad son muy buenas. Y las que ocurren bajo el mar, pues es medio complicado, pero visualmente están perronas. Y si aún no están convencidos de que esta película es demasiado god, tenemos al mismísimo William Dafoe como Vulko, siendo el que le enseña a pelear a Arthur. Y la cerecita del pastel es un jodido pulpo tocando unos tambores. Qué mejor que eso. Efectivamente es cine, brother. No, pero hablando en serio, DC se adelantó a Marvel en el tema de enseñarnos un mundo acuático, y eso es bastante bueno. Pero en fin, la película termina con una tremenda batalla entre los dos hermanos, donde Aquaman termina siendo el nuevo rey de Atlantis, y hasta cierto punto lo toma con cierta responsabilidad. Se hizo novia con la Mera y su mamá estaba viva, así que todos felices y contentos, menos los villanos que terminaron valiendo verga. Y como la película le fue muy bien en taquilla, ya se estaba pensando en una secuela y en varios spin-off. El primero y el único conocido es sobre la fosa, donde íbamos a ver estas criaturas bastante extrañas de uno de los reinos de los 7 mares, pero después se transformó en la película spin-off de Black Manta, pero al final nunca se concretó, entonces lamentable. Y la secuela llegó 5 años tarde, cuando el DCU ya estaba más que muerto. Yo fui a ver la película de Aquaman 2 en su tiempo cuando salió, y la verdad no me arrepiento de haberla ido a ver, porque pues era una experiencia bastante interesante para mí. Incluso tengo los promocionales, que la verdad sí costaron medio huevo, pero me gusta, la verdad que los detallitos que tienen aquí son belleza, belleza. Aunque no les voy a negar, la sala estaba técnicamente vacía. Los únicos que estábamos ahí era yo, el guardia de seguridad que estaba checando que nada esté fuera de su lugar, y un vagabundo que estaba durmiendo en una de las bancas y que luego fue sacado por el guardia de seguridad. Pero me la pasé chévere dentro de lo que cabe. Pero no es como que esta secuela esté a la altura de la primera película, de hecho tiene muchos errores bastante cuestionables. Uno de los primeros es el tema de que la actriz de Mera terminó valiendo verga porque se andaba ahí peleando en un juicio con el mismísimo Johnny Depp. No me voy a poner a profundizar qué tiro con esa relación, pero ambos valen verga en conclusión. Y la gente andaba pidiendo de que eliminen a la actriz de la película, y Warner como siempre no hizo caso, y la verdad me alegro hasta cierto punto, ya que el personaje de Mera es muy importante en el lore de Aquaman y no podías hacer como que se murió fuera de cámara como le pasó al personaje de Vulko. Pero eliminarle escenas al personaje de Mera también les juega en contra, ya que no se siente esa relación orgánica que tenía con Arthur en la primera película. Y hablando de escenas recortadas, ¿qué carajo pasó con la escena de Black Manta llegando a la casa de Arthur? O sea, literalmente la escena es bastante tensa. Yo estaba preocupado realmente si algo le iba a pasar a nuestro querido Boba Fett. Y en efecto, el Black Manta se la clava bien rico y se le roba al nieto. Y Aquaman estaba preocupadísimo porque iba a valer verga a su padre, y de repente una pantalla negra y no, todo está chévere. Siendo Warner hubiera dejado que James Wan haga una película así a su gusto y pum, papá, ahí hubiera sido un exitazo, porque James Wan no hubiera tenido la mano temblorosa para eliminar algún personaje importante. No creo que hubiera adaptado la muerte del hijo de Arthur, porque pues eso es demasiado tryhard incluso para James Wan, y como que el público sí hubiera dicho damn bro, eso sí está heavy. Pero si Black Manta hubiera matado al padre de Arthur, eso sí fuera más interesante. El combate que hubieran tenido al final sería mucho más épico. Aunque bueno, el combate con los tridentes sí está bastante perrón, e incluso me atrevo a decir que está mucho mejor que los que hubieron en la primera película. Pero igual no hay esa esencia de peligro. Tú sabes al final que los héroes van a triunfar, el villano va a perder, y todo bonito, todo lindo, y cada quien pa' su casita. Los villanos no representan una gran amenaza. Por lo menos el Kordax ese valió verga en 3 segundos literal, y Black Manta fue reducido de nuevo a ser un segundón. Eso no me gustó, la verdad. Aunque con el ego que tenía el hijo de su puta madre, prefirió morirse antes que ser salvado por el asesino de su padre, entre comillas, ¿no? Eso estuvo de cabrones y le tengo un tremendo respeto a este brother. Y el poderosísimo The Ocean Master, pues la verdad está chévere dentro de lo que cabe. Esa relación que tiene con Arthur de hermanos, pues es bonita de ver. Pero los chistes que hay, uy papá, eso sí se fueron un poquito muy a la mierda, ya que literalmente se burlan mucho de Arthur y lo dejan muy mal parqueado. Está a nivel de lo que es Thor en el UCM. Bueno, que yo recuerde, a Thor no le han meado en la cara, entonces todavía no llega a ese punto.
pero al pobre Arthur sí le hacen de todo, brother. Incluso al inicio de la película Arthur menciona el tema de que se le burlan a él porque habla con los peces. Eso es bastante triste, ya que hasta la misma película se burla del protagonista, brother. Eso es tremenda falta de respeto. Aquaman es uno de los personajes con la evolución más extraña de la historia de los cómics. Sus inicios en los cómics pues fueron regulares, pero después del paso a la animación fue todo un caos. Simplemente era ridiculizado y gracias a la versión de Peter David se tomó un poco más en serio solo en los cómics. Y sí sé que su versión fue adaptada en la serie de Justice League Unlimited, pero seamos sinceros, no tuvo tanta relevancia. Por eso que la película de Aquaman de 2018 es muy importante, fue cuando el público general dejó de ver al simple meme del personaje, o bueno, se transformó en un meme mucho mejor. Y su lore se ha expandido con muchos más personajes que hasta cierto punto son bastante interesantes, como la versión de Aqualad de John Justice, y un sinfín de historias en los cómics, e incluso va a tener su versión absoluta próximamente. Así que el futuro de Aquaman es bastante prometedor, y realmente espero que mucha más gente se sume a conocer al personaje de Aquaman, ya que es una verdadera leyenda. Y no pueden decir que no, él soportó el peso de burlas, la subestimación y el olvido, y aún así siguió avanzando. Y eso es lo que me encanta de Arthur, que ya no es un simple héroe más del montón o un simple meme. Es la encarnación del empoderamiento, de la transformación y de la resiliencia. Un recordatorio de que no importa cuántas veces te subestimen, ni cuántas veces se burlen. Si sigues firme y sigues creyendo, un día terminarás gobernando el reino que antes te lo negaron. Por esa perseverancia es que Aquaman pasó de ser un chiste a ser un rey respetado. Y en lo personal, esa es la mayor victoria que ha tenido en toda su historia.